Viernes 6 de diciembre del 2019, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Todo el equipo de Contacto Directo expresa su más afectuoso saludo a la Carita de Dios en sus 485 años de fundación, la capital de los ecuatorianos. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Henry Cucalón, asambleísta PSC, Madera de Guerrero, por Guayas, miembro de la Comisión de Justicia, una revisión a las aprobadas reformas electorales, el cuestionado voto en plancha, control al gasto electoral, el método Webster para asignar escaños por el cual el PSC no votó a favor, lo vamos a analizar. También estará con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta del BADI por Sucumbíos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Algunos legisladores impulsan juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por incumplimiento de funciones. ¿Pasará al Pleno o será archivado? También estará con nosotros Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, en el proyecto tributario que está listo para votación en el Pleno de la Asamblea. Se reduce el 10% del impuesto a la renta que corresponde al 2019 a empresas domiciliadas en distintas provincias, pero algunas otras provincias no están y se reclama discrimen. Vamos a examinar este tema. Con los votos del correísmo, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas tributarias enviadas por el presidente Lenín Moreno. El tema se tratará el lunes en el Pleno. Se considera uno de los proyectos más controversiales para enfrentar la crisis. Con 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del paquete de reformas tributarias enviado por el Ejecutivo. Los 3 asambleístas del correísmo apoyaron la iniciativa del presidente Lenín Moreno. Se los vio reunidos con el oficialista Daniel Mendoza, presidente de la comisión. Resaltaron la eliminación de varios temas, como la propuesta de que las telefónicas devenguen hasta el 80% de sus pagos en proyectos de interés social. También otros artículos polémicos. Celebro que se haya eliminado y se haya comprendido el mensaje que estábamos mandando al país con el artículo de premiar a la banca por entregar créditos a los sectores productivos con un 3% de reducción del impuesto a la renta. Los votos en contra fueron de los socialcristianos, que pedían dividir el informe en 2. Entre sus críticas están los temas no incluidos. Necesitamos motivar la producción, necesitamos atraer capitales extranjeros. Este informe, desgraciadamente, para criterio nuestro, no recoge en lo absoluto nada que vaya en beneficio de la economía popular. El presidente de la Asamblea confirmó que el próximo lunes convocará a sesión del Pleno para el segundo debate de la ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, ¿cómo estás? Acá en Quito celebrando a nuestra Carita de Dios. Qué bueno que así sea. Un saludo caluroso a todos los quiteños que se encuentran enfiestados como debe ser. Vamos, de los apagones informáticos a los conteos en donde, dependiendo de cómo se sufrague, un voto puede no valer uno, sino apenas una fracción. Esto en un espacio donde solo con un porcentaje las organizaciones políticas se pueden adjudicar toda la representación de una provincia. A esto, que ya es escandaloso, súmenle una justicia electoral que no funciona, órganos de control que no controlan, endeble el código y de celofán la democracia. De allí la necesidad de implementar reformas que mejoren la representatividad y la democracia. Para hablar de estos temas nos acompaña hoy el asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Buenos días, asambleísta. Ustedes no votaron a favor del cambio del método de asignación de escaños. ¿Por qué razón? Buenos días, Lenin. Buenos días con los televidentes. Un saludo fraterno a Quito, nuestra capital, en sus 485 años de fundación. Una democracia es sinónimo de participación. Se la construye entre todos, sin exclusión alguna. Y para eso necesitamos una institucionalidad fuerte que promueva cambios como los que están consignados en este código. Control, financiamiento de campañas, transparencia, temas de paridad. Y en lo que usted se refiere al cambio de método, lo importante es quién tiene los votos y que sea el reflejo de la voluntad popular. Yo comprendo, respeto, ese es el juego de la democracia, que hay personas que consideran que con menos votos quieren tener más curules. Reitero, aquí lo de fondo
es que se respete la voluntad popular. Pero eso no es lo que estaba pasando con el método de Hunt, en donde con un 50-55% de la votación se llevaban el 80, el 90 o el 100% de las representaciones en las distintas provincias. El mejor método es el que refleja lo que el pueblo le da respaldo a las mayorías. En una democracia ganan las mayorías y deben tener, por supuesto, representación las minorías. Pero proporcional. Y se lo digo una persona, en mi caso, yo he entrado por Hunt por minorías. Así que no es verdad que no den espacio a las minorías. Lo que pasa es que algunos piensan que esto es el fraccionamiento de la fracción. Reitero, que con menos votos quieren obtener más curules. A nosotros lo que nos importa no son los métodos, más allá que es legítimo tener diferencias. En una votación donde hubo convergencias en 160 artículos, menos en este. Lo importante es que las propuestas, las tesis y los compromisos se respeten. Y es el pueblo, finalmente, con su voto, el arma más poderosa que existe en una democracia, quien juzga o premia. Ese fraccionamiento al que usted se refiere es el que lleva después directamente al escenario de las mayorías legislativas móviles donde la corrupción y el chantaje campean. Mire, por un lado hablamos y la ciudadanía pide y la gente de opinión expresa que necesitamos grandes tendencias, no partido único, eso bajo ningún concepto. Pero esas grandes tendencias que van con corrientes de pensamiento después contrastan con la teoría de las minorías de las minorías. ¿Eso premia o afecta la gobernabilidad? Yo he leído también a muchos de estos pensadores y los académicos en la línea que ¿por qué no hemos regresado al sistema de que los diputados se elijan en la segunda vuelta, como fue en el año 1979? Corolario, el mejor método no es el que se acomoda a los intereses de turno, a la coyuntura, sino el que refleja la voluntad mayoritaria del pueblo. Ahora, que para evitar ese fraccionamiento se terminó eliminando en estas reformas al Código de la Democracia el voto entre listas y resulta que se sacramenta el planchazo restringiendo así el derecho del elector a votar por quienes considere más capacitados. ¿En qué beneficia al ciudadano asambleísta Cucalón el no poder escoger entre distintas listas, más aún tomando en cuenta que en esas planchas en más de una ocasión suelen ir desde artistas hasta guardaespaldas? Hace 22 años, la academia, los que escriben, los que opinan de todo, pero les falta calle, dijeron que lo mejor era ir entre listas, que los ciudadanos tengan la libertad, y me parece bien, de escoger a los mejores entre todos los partidos, no importa que sean de la extrema izquierda, de la extrema derecha, del liberalismo, del estatismo, no importa. Pues ahora los mismos fueron los que promovieron el cambio, porque no vino de los partidos políticos. Cuidado, van a achacar y van a poner la muletilla de la partidocracia. Los mismos académicos dijeron, no, regresemos a las listas cerradas, a lo que usted denomina plancha, para fortalecer tendencias. Esa fue la lógica. Una vez más, Lenin y televidentes, con el método que quieran, con las listas que quieran, el que tiene votos gana. Y nuestra preocupación es que nuestras tesis, planteamientos y compromisos sean respaldados por el pueblo. El gasto electoral, el origen del dinero, el control de las cuentas, temas todos difusos y referenciales, apenas a veces ni a eso llegan. Aquí también hubo reformas y hay aspectos importantes como el monitoreo del gasto en tiempo real, así como el hecho de que sea el candidato quien responda por los rubros de su campaña. Pero yo le pregunto, asambleísta, ¿con esto alcanza o se pudo haber implementado mayores y mejores controles? Es un avance importante, significativo, el tema de la transparencia, porque ahora las cuentas de campaña tienen que ser públicas. Hay un control cruzado entre las entidades financieras debidamente interconectadas. Hay también un aspecto que es la bancarización obligatoria. Entonces, hay herramientas nuevas. ¡Qué bien! También en el proceso del año 98, también para evitar que un banquero dé 3 millones a una campaña, también se dijo que haya financiamiento público. Se han hecho los cambios necesarios, pero se necesita actitud, firmeza, se necesita transparencia, sí, y lucha contra la impunidad para que esas herramientas que se han puesto se cumplan, que es lo que exige el pueblo ecuatoriano. Le voy a poner una anécdota adicional. Si bien ahora existe financiamiento público y ha habido problemas y ha habido quejas, ahora se pone una norma que el pirata que vaya a 2 elecciones consecutivas y no saque el 4% tiene la obligación, él y su partido solidariamente, de devolver el 50% del financiamiento público, que es el del pueblo, el del ciudadano, el que sale con el bolsillo de todos. Entonces, ¿hay avances? Sí. ¿Hay propuestas de reformas, en este caso, aplicadas y aprobadas? Sí. Ahora viene el tema del cumplimiento.
Una novedad en nuestro ejercicio democrático será la obligatoriedad de debatir para los candidatos presidenciales, así como los candidatos de alcaldías y prefecturas de circunscripciones que superen los 100.000 habitantes. El último debate de segunda vuelta que vivió el Ecuador y que aún se recuerda fue el que sostuvieron León Febres Cordero y Rodrigo Borja. De allí en adelante hemos visto iniciativas particulares de gremios y medios de comunicación que no siempre resultan bien porque o no se invita a todos o no todos los invitados van. Resulta triste, finalmente, asambleísta, que se tenga que obligar a los candidatos a algo que debería formar parte del ADN de un político, el debate de las ideas, de las propuestas. Es correcto, lo que debió nacer de un ejercicio de la voluntad, nos hemos visto forzados a normar a través de la legislatura, a través de la ley. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el votante, tiene el pleno derecho a conocer, a contrastar cuáles son las ideas, si las tuvieran algunos. Las ideas, las posturas que tienen justamente para poder representarlos. Creo que es un ejercicio legítimo, democrático, ojalá que se celebren de la mejor manera y que constituya un aporte en el acto definitivo, que es la decisión del voto. Cambiemos de tema y vámonos a otro proyecto de ley. Ya está listo el informe para segundo debate de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria y ustedes ya saben cómo van a votar. Nuestra posición es clara. Nosotros siempre apoyaremos todo incentivo al sector privado, que vaya en la línea de la reactivación económica y por tanto su final sea la generación de empleo. Pero no podemos apoyar una fiebre impuestera, un popurrí de impuestos, una cascada tributaria que perjudique la ya golpeada economía, ya la enferma economía que se tiene en estos momentos. Somos propositivos, esto no es al todo nada. Queremos dar nuestro apoyo, incentivos sí, la remisión de los créditos educativos, la remisión de intereses para ayudar al tema del sector agropecuario sí, pero con nuestro voto jamás le daremos un garrotazo tributario de más impuestos a un pueblo que no tiene por qué pagar la farra fiscal. Ese apoyo a lo bueno, rechazo a lo malo solo podría ocurrir en caso de que se dividiera el proyecto para su votación. Si eso no llegara a suceder, ¿votarán en contra o se abstendrán como ya lo han hecho antes? Vamos a insistir en la propuesta que han hecho nuestros asambleístas en la comisión respectiva de que se debe aprobar por partes. Es lo más sano en democracia. Lo hemos hecho inclusive en el Código de la Democracia. No hay que tenerle miedo a votar por artículos, por temas o por capítulos. Lo que sí está claro es que nosotros por más impuestos no vamos a votar jamás. Y con esto se sella la salida del Partido Social Cristiano del acuerdo de gobernabilidad que firmaron hace tiempo entre legisladores. Bueno, yo no he suscrito nada, pero siempre he apoyado toda iniciativa del gobierno que vaya en favor de la gente. Les recuerdo que la Ley de Reactivación Económica y la Ley de Fomento Productivo fue aprobada con los votos socialcristianos para demostrar que nosotros no somos sectarios, que sí pensamos en el bienestar y en el futuro del país. Otros fueron los que criticaron en su momento. No importa. Lo que le interesa a la gente, al ciudadano común, es que haya una convergencia, que trabajemos en conjunto y siempre velando por el interés general. Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Justicia. Gracias por venir a Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Tras la pausa, Eliseo Azuero, asambleísta del BADI, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por incumplimiento de funciones. ¿En qué caso se la señala Romo? ¿Prosperará el juicio? Ya volvemos. 3 legisladores impulsan un juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por un supuesto incumplimiento de funciones. Entre los temas cuestionados está la crisis en las cárceles del país, la inseguridad ciudadana y el uso de un avión policial durante el último feriado de Carnaval. El proceso dentro de la Comisión de Fiscalización se ha desarrollado con algunos tropiezos porque los convocados no iban, porque los interpelantes no se aparecían. En todo caso, ¿qué es lo que falta para emitir el informe en el que se determinará si el juicio político llega o no al Pleno de la Asamblea Nacional? Se lo preguntamos a Eliseo Azuero, asambleísta del BADI por Sucumbíos y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, legislador. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos los quiteños y al Ecuador en su conjunto. Unas felicitaciones muy sentidas para esta ciudad maravillosa, la Carita de Dios. Mire, respecto a su pregunta, definitivamente lo que usted acertadamente ha manifestado es lo que, infortunadamente,
ha ocurrido en el seno de la comisión, en donde hemos perdido un poco de tiempo inclusive en el diferimiento de la presentación de algunos testigos de cargo que no tuvieron la deferencia ni la delicadeza de por lo menos justificar su inasistencia. Esto creo que debe ser normado a futuro para que aquellas personas que en condición de interpelantes sugieren nombres de personas que vienen a proponer pruebas de cargo tengan que recibir algún tipo de sanción, porque a la larga o a la corta esto le significan erogaciones a los ecuatorianos y una falta de respeto a una comisión que ha venido trabajando con entereza, con determinación, buscando sobre todo aquello que no se hizo durante 10 años. Bueno, ¿y ahora no qué falta? Discriminar. Nosotros nos vamos a reunir el día lunes en la tarde y el día martes inclusive para ponderar todas las pruebas que se han presentado, tanto de cargo cuanto de descargo. Falta fundamentalmente algo que en su comparecencia la ministra María Paula Romo hizo notorio, que es el informe de la Contraloría respecto a la utilización de este avión de la Fuerza Policial en el supuesto hecho de haber trasladado a 2 personas y sus familias a un lugar de vacaciones. Esto tiene que ponderarse con la normativa que existe para la utilización de este tipo de bienes públicos, porque hay que tener absolutamente claro que hay una normativa que rige exprofesamente para los policías y que necesariamente tiene que ser controlado, en este caso, por las altas esferas que hacen su trabajo al interior de esta institución policial. Por ello es importante, trascendente para nosotros, lo que nos refleje el informe de la Contraloría, que en el caso particular de la utilización de bienes públicos tiene que determinar si existen o no responsabilidades. Ahora, de la información recibida hasta el momento y dejando de lado ese informe que es fundamental, pero solamente en uno de los temas de los que se la acusa a María Paula Romo, ¿usted ya ha podido formarse un criterio asambleísta? ¿Ya tiene definida una postura? ¿Lo han convencido de la responsabilidad de la ministra Romo en los hechos de los que se la acusan? ¿O cree usted que el juicio político no debe continuar en el Pleno? Lenín, sería irresponsable de mi parte manifestar con antelación un criterio respecto de lo que tenemos que hacer una vez que analicemos todas las pruebas que se han presentado. Yo quiero que quede absolutamente claro de que aquí nosotros no tenemos rasero distinto para tramitar los juicios políticos. Es obvio y es evidente que quienes estamos al frente de esta importante función para darle certeza e institucionalidad a la acción fiscalizadora de la Asamblea, necesariamente tenemos que esperar hasta el final, porque todavía puede presentarse en el decurso de estos días algún requerimiento respecto de la pertenencia, de la presentación de algún testigo de cargo o de descargo. Lo que sí es cierto es lo que le estoy manifestando. Lamentablemente no se ve muy bien el hecho de que una vez que comparece la ministra María Paula Romo no estén presentes 2 de los interpelantes. Hay que reconocer y felicitar la actitud valiente e hidalga de la señora interpelante de la Revolución Ciudadana, que estuvo presente y con mucha soltura, solvencia e inclusive delicadeza formuló algunas preguntas a la ministra, que es como se debe manejar estos temas. Así que yo le puedo decir a usted de que todavía no tengo, al menos yo en lo personal, ningún tipo de precisión respecto de cómo ha de ser la votación, fundamentalmente con relación a lo que a mí me corresponde ejercer en el rol fiscalizador. ¿Quedó claro si es que María Paula Romo es o no responsable de la crisis carcelaria? Eso es un absurdo, porque si ella es responsable de la crisis carcelaria, también debería ser el ministro de Defensa, el ministro de Finanzas, entre otros, que son las personas que en el decreto ejecutivo son nombrados para que ejecuten este cuerpo legal establecido por la Presidencia de la República. Esto me parece que es un tema que necesariamente tenemos que debatirlo. En ese aspecto yo ya tengo clara visión de que me parece a mí que no se actuó con el correspondiente trato o el análisis de la normativa que obliga, que precisa las acciones que debe llevar adelante una ministra. El
el comentario del ex ministro del Interior, José Serrano, nos sirvió de mucho. Yo sí creo que nos sirvió de mucho porque dice, bueno, a nuestro parecer, y yo también coincido, no se le puede entregar a una sola cartera de Estado demasiado trabajo para que no sea eficiente en su articulación de políticas públicas que fomenten la solución de los problemas de los ecuatorianos. Así Pero ¿sabe qué es lo que en llama ese la caso atención, yo ya tengo. asambleísta? Sí, ¿Sabe qué es lo que llama la atención? Que no es responsable María Paula Romo y resulta que en la Asamblea Nacional, que es la responsable de determinar la fiscalización y el control político, no se haya señalado, no se haya iniciado ningún tipo de acción en contra de quien sí sea responsable de la crisis, de los desmanes, de la violencia que se vive en las cárceles del país. No han logrado determinar una sola persona que sea responsable de aquello. Y en las cárceles siguen matando, descuartizando a los reos, juegan pelota con las cabezas en un espectáculo macabro y según ustedes, pues la culpa no es de nadie, ¿no? Está bien que no sea de María Paula Romo, si es que no la es, pero alguien tiene que ser el responsable y por la Asamblea no ha pasado. Lenín, por supuesto que sí, pero yo le quiero recordar a los ecuatorianos de que nosotros como Comisión de Fiscalización tenemos juicios políticos que son previamente canalizados por el CAL, es decir, en donde se establece si es que la presentación de documentos son los adecuados, no tienen facultad valorativa, más sin embargo, en el caso particular que usted con razón nos plantea, tiene que quedar absolutamente claro que la Comisión de Fiscalización no es la responsable. Lo que sí le comprometo públicamente a los ecuatorianos, es de que en este proceso fiscalizador, no solo de juicios políticos, sino de comparecencias de funcionarios que no han cumplido de manera adecuada su función, lo vamos a hacer y yo personalmente voy a requerir la presencia de quienes están involucrados en darnos a nosotros las garantías de que los reos van a rehabilitarse y no a perfeccionarse en el delito. Así que, como estamos haciendo en estos días, ya aprovecho la oportunidad para pedirles a los ecuatorianos que nos presenten todas las pruebas que existan, todas las denuncias que existan sobre un proceso investigativo que se ha abierto sobre el IES, sobre las anomalías, sobre la falta de cumplimientos en la labor, porque el IES no es del Estado ecuatoriano, no es del gobierno, es de los afiliados. Así que aprovecho también esto, porque estamos nosotros con una serie de trabajos que antes no se habían visto para tratar de develarles a los ecuatorianos las verdades que han estado ocultas y cómo se han manejado los recursos fundamentalmente de los ecuatorianos y en el caso particular de los afiliados del IES. Eliseo Azuero, asambleísta del Valle, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Gracias por venir a Contacto Directo, asambleísta. Muchas gracias a ustedes. Son las 7:27 y estamos aquí en Contacto Directo. Cuando regresemos nos acompaña Johnny Terán, prefecto de Los Ríos. ¿Discrimen en el proyecto de ley de progresividad tributaria? En pocos minutos estamos de vuelta. Esto es Contacto Directo. Las violentas manifestaciones de octubre provocaron grandes pérdidas económicas, aunque la dirigencia de la CONAIE se niegue a reconocerlo. La afectación es de cientos de millones de dólares y por ello el gobierno en su proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria propone una transitoria en la que se señala lo siguiente. Por una única vez se reduce el 10% del impuesto a la renta a pagar correspondiente al ejercicio fiscal 2019 a las empresas domiciliadas en las provincias de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar y Loja, cuya principal actividad económica sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y o turismo afectadas por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaración del estado de excepción. El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, cree que allí también debería estar su provincia y le vamos a preguntar por qué. Prefecto, buenos días. ¿Tienen ustedes cuantificada la afectación? Buenos días, Lenin, y un saludo para Quito, que cumple 485 años de fundación. Sí, mire, en el caso de Los Ríos no hubo la violencia que hubo en estas provincias que han sido señaladas para beneficiarse de esta ley, pero en todo caso las vías estuvieron cerradas. Y yo cargo aquí un cuadro comparativo de lo que significa en producción agrícola y agroindustrial la provincia de Los Ríos.
Las 6 provincias juntas, llegan al 36% y los ríos al 64% en producción. Y en el caso del aporte económico al Producto Interno Bruto, los ríos participan del 51% y las otras provincias del 49%. Se trata de una discriminación que no se incluyan a otras provincias. Los ríos, Guayas, Manabí, El Oro también tuvieron problemas con sus exportaciones, sobre todo, y no se las ha tomado en cuenta. En todo caso, yo defiendo la postura de la provincia de Los Ríos porque hubo una legisladora de la provincia de Loja que hizo el mismo pedido a través de sus legisladores y lo incluyeron ya en el segundo informe. Y en el caso de Los Ríos hay una situación adicional. Quienes están en esta actividad agrícola la conocen. Usted, el cacao, el arroz, la papa, los frijoles, el maíz, pueden esperar unos días en el tema de comercialización, si no es posible por llevarlo a través de las vías. Pero en el caso nuestro, nosotros producimos 1.100 millones al año en exportaciones bananeras y de plátano. Y racimo que no se corta el día que tiene que cortarse, que es todos los días, racimo que se pierde y hay que botarlo. Ahora, nosotros perdimos por ese concepto, perdón, sí, un segundito, 3.5 millones de dólares diarios únicamente en lo que es producción de banano. Usted envió una carta al presidente de la Asamblea, César Litardo, quien también es de la provincia de Los Ríos, exponiendo esta situación. Pero mire que no ha servido de nada, porque en el documento que se someterá a segundo debate la próxima semana, el texto se mantiene sin cambios y a Los Ríos no se la ha incluido. Se mantienen las 6 provincias originales, que no se sabe con qué criterio el gobierno los puso allí, y adicionalmente, a pedido de la asambleísta Yanine Cruz, quien solicitó que se incorpore a Loja, Loja se suma a esas 6 provincias. En cambio, Ramón Terán y Jimena Chactón, asambleístas de Los Ríos, pidieron que se incluya a su provincia. Guillermo Celi pidió que se incluya a Manabí y Esmeraldas. Javier Cadena pidió que se incorpore al Carchi. Verónica Guevara propuso que se incorpore a Pichincha y a Guayas. Y a nadie más, solamente a Yanine Cruz, se le hizo caso. Y todas estas otras provincias han quedado fuera. Insisto en mi pregunta anterior, prefecto, ¿es un discrimen? Bueno, siempre ha sucedido. No olvidemos en el 2016 que hubo el terremoto y la provincia de Los Ríos fue afectada. A nosotros nos hicieron pagar todos los impuestos y de lo que se recaudó, un solo centavo no fue a la provincia de Los Ríos. O sea que esta es una tarea en este momento para los 7 asambleístas que tiene la provincia de Los Ríos, de luchar por los intereses de ellos. Yo esperaba que ellos reaccionaran desde el inicio de la presentación de esta ley urgente, pero como lamentablemente no lo hicieron, me vi obligado a mandarles una comunicación para que peleen por los intereses de las provincias de Los Ríos, especialmente por nosotros. Nosotros somos una provincia que el 80% de nuestra actividad se debe a la agricultura y a la agroindustria. Bueno, pero como que mucha voluntad política no hay, entonces, ¿qué se propone ante esta negativa? Bueno, ayer tuvimos una reunión de los consejeros, el 100% de los alcaldes y las 17 juntas parroquiales, y estamos haciendo un pronunciamiento hacia los asambleístas y hacia la Asamblea en general para que se considere a la provincia de Los Ríos por la información que le estoy presentando y por la situación dura que pasamos en ese tiempo. Porque no se trata solamente del banano, del cacao, del café, de todas las actividades que producimos, sino que hay una cadena de servicios que están inmersos en esta actividad. Ahora, si bien es cierto que no ha sido incluida la provincia de Los Ríos en esta transitoria para la discusión del segundo debate, eso puede ser modificado, ¿no? Usted tiene experiencia legislativa y sabe que esas cosas pueden ingresar hasta en el último segundo. Sí, bueno, recién va para primer debate, hay que hacer todas las acciones necesarias. Va para segundo. Para segundo, sí, ya va perdón, para segundo, y en este momento serán las fuerzas que se midan dentro de la Asamblea para tratar de incorporar a la provincia de Los Ríos. Con justo derecho hacia esta provincia, la primera productora agrícola del país. Podemos sumar cualquier provincia, Guayas, Pichinchas, Manabí, sumadas con otras y no se comparan con la producción que tiene la provincia de Los Ríos. Ok, eso en el escenario del sí, tenemos la confianza, estamos optimistas, los vamos a convencer con argumentos, pero ¿y si eso no alcanza? ¿Y si de todas maneras quedan Los Ríos fuera de la transitoria? ¿Qué pasa? Bueno, hay que seguir haciendo lo que hacemos nosotros, producir, trabajar en bien del Ecuador.
pero que quede por sentado, que quede claro que hay un discrimen, ¿no? Y incluso la Constitución lo prohíbe, no se puede legislar con dedicatoria. Lamentablemente eso viene sucediendo y la provincia de Los Ríos y muchas provincias parecidas a la nuestra siempre son discriminadas en lo que es las inversiones del Estado, y cuando son leyes que benefician al productor, al artesano, al comerciante, siempre Los Ríos es marginada en ese sentido. Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, gracias por venir a Contacto Directo. Son las 7:38. Luego del corte, regresamos con más. Continuamos. Ecuador rechazó el comunicado de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien pidió que se investiguen las denuncias del empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza durante la crisis de octubre. El canciller José Valencia remitió una carta a Bachelet. Vamos a ver la nota. El gobierno reaccionó por la vía diplomática al comunicado de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, difundido el pasado viernes sobre las violentas movilizaciones de octubre. La actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos, por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza, dice parte del comunicado, en donde pidió que se investigue estos casos. El canciller José Valencia remitió una carta de rechazo al contenido del comunicado de la alta comisionada. Vemos con desaliento que el comunicado no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y su impacto social. Antes bien, el comunicado refiere el supuesto uso excesivo de la fuerza por las fuerzas antidisturbios, apreciación que el Ecuador encuentra injustificada. Añade que las versiones sobre la crisis en el Ecuador son subjetivas, no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos. Finalmente, el canciller consideró una apreciación injusta del organismo internacional respecto a una supuesta estigmatización del gobierno a los pueblos indígenas que se movilizaron en su contra. Con este reportaje estamos despidiendo, Lenin, Contacto Directo, pero ya viene Televistazo en la comunidad. Reiteramos un afectuoso saludo a la capital de la República, 485 veces que viva Quito. Que viva Quito, así despedimos.